Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a este especial Festaro, entrevista con Mikel Urmeneta. Mikel Urmeneta, muy buenas. Muy buenas tardes, o días, o los que sean, lo que yo sea. me hago un lío. Sí, la gente que nos vea también se ha un lío, lo verá cuando quiera, y como quiera, y donde quiera. Bueno, gracias por aceptar la invitación de Festaro y venir a esta pequeña entrevista que hemos bautizado como Entrebestia también, ¿no? Entrebestia, la Entrebestia, ¿no? Vale. Bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a hablar un poquito de todo, esperemos que nos dé tiempo de hablar un poquito de todo, entonces vamos a empezar un poquito por tus comienzos, ¿no? Vale. Recordamos hace ya mucho tiempo que pasaste de no vender camisetas y tener caja de camisetas en tu casa a lo que eres ahora. O sea, que no vendías ni un colín. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es currar como cabrón, o sea, que te quiero decir que en principio tuvimos una inspiración, o más que todo una observación lógica, que era que en Pamplona, una ciudad en la que se celebra una fiesta internacional como San Fermín, todo lo que había en las tiendas de souvenir era bastante pobretón. Y yo dibujaba, estaba un poco perdido en la vida, dibujaba en plan freelance para distintas publicaciones, y dijimos, ¿por qué no poner esos dibujos en camisetas y darle un poco un aire más modernete al souvenir? Hacer algo diferente. Sí, y lo hicimos con idea de hacer una marca vasca que se centre un poco en San Fermín y luego ya iremos viendo, con una idea de no saber hasta dónde íbamos a llegar, pero también como muy convencidos de que lo que hacíamos era que, por cierto, chulo. Si mal no estamos informados, la idea te vino o tuviste una inspiración de, si no me equivoco voy a verlo, aborígenes australianos. Sí, más que aborígenes, no, en Australia, porque mi hermana vivía allí, yo no tenía un duro, me fui a gorronearle a ver si eso me buscaba un poco orientado en mi vida, y allí es junto con un amigo cuando nos cuenta que, amigo y después socio, Chomín Domingo de Vidorreta, que allí sí que las camisetas de las tiendas de regalo y souvenir estaban hechas por artistas locales, algunos aborígenes, pero otros muchos artistas que exponían también en galerías, pero que parte de su arte lo dibujaban en productos de regalo. Y eso es lo que hicimos, es decir, unos dibujos diferentes, en colores de camiseta que no se había visto habitualmente, porque parece mentira, pero hace 27 años había camiseta azul marino, blanca y roja. Punto, se acabó. Y así empezamos a hacer dibujos del encierro. Ese primer año hicimos un dibujo para romper un poco el mercado, que era toda una camiseta sangrienta con un logotipo de un toro, y aquí un agujero cosido, confeccionado como si fuese una cornada. O sea, un agujero ahí hecho... Que de hecho dio más de un susto ese primer año, porque había gente que le recogía al tío pensando que estaba sangrando, ¿no? Estaba saliéndole de ahí. Pero es lo que nos valió un poco de ser un poco diferentes, y al año siguiente yo gané el cartel de San Fermín. Y sin querer la cosa fue como la espuma, porque sí, pero por eso, porque habíamos entrado en un sector en el que la originalidad y la creatividad no existía. Y entonces al haber apuntado ahí, pues de una manera muy efectiva dimos en la diana, y por eso nuestro crecimiento fue bastante rápido, pero en el fondo son 27 años currando. Claro, sí. Entonces dicen, esto se lo montaron en 2 días, no, o sea, currando como cabrones. Pues sí, luego fundaste la marca con otros socios de Kukushumusu en 1989. Fue gracioso porque al venir, el colega mío y yo, que habíamos decidido, joder, esto es la leche, tenemos que poner estos dibujos en camisetas y tal, juntamos a todos los amigos y preguntamos, oye, ¿quién se quiere meter en esto? Hemos calculado que puede andar alrededor de esto, de la inversión, no sé qué. Y solo uno se unió al carro, fuimos 3 socios, y luego el resto que había dicho que no, pues acabó currando para nosotros en muchos casos, diciendo, ¿por qué no dije que sí? Que sí, ¿no? Bueno, luego resulta que ese que sí se hubiese convertido en el caos y el cisma tremendo que sufrimos con la crisis, y en este mismo momento, ¿no? Que también se ha desbaratado un poco todo. Bueno, de hecho tengo yo aquí apuntado: despedido, expulsado, apartado, invitado a abandonar. Estos son titulares que ha dado la prensa, tanto escrita como en la tele también, sobre tu despido. Total. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Has sido echado, has sido abandonado, has sido tirado con un perro en una carretera nacional? Sí, yo básicamente. Yo lo que suelo decir es, me han abandonado con un perro en una carretera nacional, dirección a ninguna parte.
que me queda así como muy poético. Sí. Bueno, mientras sigas con vida ahí en la carretera, sigas arrastrándote por la gravilla. No, pero el tema es muy simple. O sea, el Kukusumusu se quedó muy debilitada. Yo creo que no supimos gestionar bien la crisis. Hubo una sangría económica y sobre todo de personal tremenda que nos costó... Claro, tuviste que despedir también amigos. A colegas, hubo muy mal rollo, o sea, y bueno, pues la empresa que se dedicaba a confeccionar las camisetas, a comercializar las camisetas, se fue a concurso de acreedores y la madre de las empresas, que era la creativa, más una empresa que se dedicaba a trabajos a terceros, son las que sobrevivieron con aproximadamente cerca de 40 trabajadores, pero muy debilitadas por la caída de la otra, ¿no? Entonces necesitábamos pasta y necesitábamos gestión. No habíamos sabido gestionar y no teníamos dinero y teníamos una serie de deudas que había que afrontar o todo el mundo a la calle y adiós Kukusumusu. Entonces, bueno, por el camino se cruzó Ricardo Bermejo, que está en una situación parecida en cuanto a empresa, porque había pasado de casi 50 trabajadores a 8. Él fue el que se ofreció a vosotros. No, fue un cruce en un bar mío con él, yo le conocía de hola, ¿cómo andáis, cómo no andáis? Pues mira, existe esto, y llevamos ya medio negociando así de forma informal, pues casi un año. Nuestra empresa fue bajando, la suya también. Él tenía ese medio enchufe con la CAN lo que hacía él en exclusividad, pues todo lo que hace de la CAN. Entonces él tenía pastón y a la vez se supone que tenía gestión, y por lo que se había ido su empresa casi a la mierda era porque la Caixa había absorbido a la CAN, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues momento perfecto de encontrar una persona que está habituada a trabajar con bastante gente. Esto, Kukusumusu, está en las horas más bajas, pero coge una marca reconocida, llena de creatividad y de posibilidades. Pues mis socios, que estaban ya muy jodidos de todos los procesos que había habido de despidos y cosas de estas, vende sus acciones y Ricardo se hace con el 66% de las acciones. Y bueno, y yo convencido que bueno, pues era perfecta aunque él y yo fuésemos como agua y aceite. Realmente él podía desarrollar, gracias a nuestros dibujos, pues toda una nueva faceta de Kukusumusu dentro del mundo de la publicidad, diseño de marcas corporativas, o sea, branding, etc. Y nosotros seguir con el chorro que tan buenos resultados nos había dado, porque realmente lo que había fallado era la gestión y no el dibujo como tal o las colecciones que hacíamos. Entonces, vosotros lo que intentabais buscar era la gestión de la empresa. La gestión de la empresa y unirnos a una persona que podía desarrollar también nuestros dibujos en unas áreas que Kukusumusu aún no había hecho. Lo que pasa es que este hombre entra y entra pues de ser todo muy bonito y muy color de rosa antes de firmar, a firmar y ya directamente sentir que te has equivocado, pues porque el tío quiere poner su huella de identidad y su impronta en todo lo que se movía allí, ¿no? Y meter de alguna manera, no pedir las instrucciones de la empresa. Un poco el manual para saber. Sí, el manual, decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es el origen? ¿Cuáles son los valores de esta marca? ¿Qué filosofía tiene? No. A partir de ahora, como yo soy el jefe, yo mando y hago filosofía y me da igual que esto antes fuese negro, ahora va a ser blanco y esto va a ser verde. Al poco tiempo empezó a cambiar el logotipo, que yo tuve que decir que sí, pues para que no sea más ella de primeras un cisco. Empezó a maltratar al euskera, que era ya la cultura un poco que nosotros promocionábamos y potenciábamos dentro de la marca, y sobre todo empezó a maltratar a los dibujos y por tanto a los dibujantes. Sí, porque sin valorar realmente lo que era la auténtica materia prima de la empresa, que es el dibujo, ¿no? Dibujo y dibujantes son los que dan o daban de vivir a todo el mundo durante muchísimos años. Eso no quiere decir que nadie fuese más o menos que uno que el otro, pero, coño, si tienes una marca o una empresa de dibujos, cuida bien eso. O sea, si tienes una mina de diamantes, pues no te eches pedos dentro de la mina. Efectivamente. Entonces, pues esto es lo que empezó a hacer, echarse pedos encima de los dibujos, básicamente. Bueno, actualmente sigues manteniendo ese 33% que te quedan de las acciones de Exacto, llega un día en que la cosa se encona de tal manera. Yo tengo un contrato que se me tiene que avisar con 6 meses de antelación. Sí, con también lanzamiento de ordenadores de por medio. Entonces hay una discusión ya olímpico. Exacto, porque hay un
incumplimiento absoluto de sus obligaciones como director general. A mí yo empiezo a no cobrar mi sueldo, se me empieza a decir que es por esto, por lo otro, todo es muy confuso, los dibujantes queriéndose ir, bueno, pues eso, todo muy chungo. Y entonces hay una discusión acalorada en la que él me arranca los dibujos de la mano y yo le arranco el ordenador. Entonces eso para él le parece suficiente para incumplir el contrato que tenemos de prestación de servicios, y me veo expulsado de Kukusumusu 2 meses y medio antes que la expulsión que iba a ser en diciembre, en la que cabía una negociación. Es decir, se hizo, como diría Cospedal, una expulsión de diferido. Eso, totalmente diferido. Y bueno, y no nos dio tiempo ni a poder tener una negociación o no, que supongo que hubiese sido humillante, porque hubiese sido una negociación a la baja, hubiese sido un rollo que ni tan siquiera cumpliéndose o a los 2 años de habernos unido, ya el tío te está diciendo que no, bueno, pues que no eres válido en la empresa, o que la empresa no está, para empezar, teniendo los números que él pretendía, por lo cual, cojones, de alguna manera se ha demostrado que por un lado sí que tenía dinero, pero que no pone dinero ahora para pagar a los trabajadores el 20% menos de lo que cobran, y sin embargo, si tiene para comprar su bus, que esto es una cosa que hemos hablado antes, pero que también como gestor es un pésimo gestor, porque hace 8 meses salía en Diario Navarra diciendo que estábamos facturando no sé cuántos y que este año iba a facturar 1 millón más, y parece que la cosa, y encima con mi expulsión y la partida solidaria, vamos a decir, de todos los dibujantes conmigo, pues yo creo que le deja un poco en pelotas a la empresa, cosa que es una pena porque yo mantengo parte de acciones y de alma, por supuesto, en una empresa que yo creé. Eso es, yo supongo que sentirás tristeza, que, hombre, es que te dará pena. Hombre, es que es como decir, bueno, en este caso en mi cabeza es como si Kukusumusu hubiese cambiado de nombre y ahora se llama Katuki Saboyaki. ¿Por qué? Porque conmigo están los 4 dibujantes históricos que entre los 5 hemos hecho el 98% de los dibujos de toda la historia de Kukusumusu. O sea, claro, toda la iconografía, personajes y tal, son invento de los 5 dibujantes que estamos en Katuki. Ahora, bueno, tengo aquí también que han hecho público, esto es noticia reciente, que de hecho creo que vamos a ser los primeros en los que te lo vamos a preguntar. Exclusiva, Pedrero, exclusiva, aquí arriba. Muy bien. Ha sacado un comunicado. Sí. Kukusumusu sacó una carta, no la quiero llamar comunicado, sino carta abierta, no sé si la has leído en su totalidad, que tengo aquí. De los trabajadores. De los trabajadores. Sí. Dice que tiene muchos proyectos por delante y que no quieren una guerra abierta con, en este caso, Katuki Saboyaki. Claro. ¿Qué te parece la posición que están manteniendo? Hombre, me parece, claro, si tú les reúnes a los trabajadores y les dices tenéis que escribir una carta o si no, ya sabes lo que pasará, que no digo que haya sucedido eso, pero que obviamente cuando tú ves la foto y en la foto de 16 personas o 18 las que salgan, de Kukusumusu hay 6. O sea, estos son trabajadores de Ricardo Bermejo, de los que tenía de su antigua empresa, que estuvo a punto de irse también al carajo, más nuevos fichajes que ha hecho él. O sea, que la gente que habla en esa carta de Kukusumusu como tal, hay poquísimos. Y luego ahí resulta que, claro, que es muy fácil el firmar una carta en la que de alguna manera tienes que dar como pena, pues para no darte cuenta del error que ha cometido tu jefe. O sea, realmente si Kukusumusu le va mal, o sea, toda la responsabilidad, toda, es de Ricardo Bermejo. Absolutamente toda. O sea, no mía, a mí me han echado. Él ha tenido para mí, pues la mala idea de echarme. Y con esto he traído que todos los dibujantes históricos de Kukusumusu se vengan conmigo. Por lo cual, si ahora Kukusumusu zozobra, es por haber tomado una decisión equivocada, eso está clarísimo. Entonces, bueno, la carta esa en realidad es un poco farsa, y luego aparte de cosas, también hay que decir que a mí cuando se me expulsa de Kukusumusu recibo, vamos a decir, 2, 3, 4 notas de qué ha pasado, qué pena níquel, con gente que has estado trabajando un montón de años, y sin embargo hay pues un par de chupaculos, por ejemplo, en los que después de trabajar 15 años con ellos, ni tan siquiera han puesto una nota, decir, Miquel, ¿cómo estás? Eso a mí es una cosa que no me da pena por mí, me da pena por ellos. Es decir, ¿qué tipo de cabaña, qué tipo de bicho es este que de repente solo le interesa al tío que te paga
y el miedo que te da el ir en contra del tío que te paga ahora, teniendo un histórico conmigo de súper buen rollo de años y años, y que además también ellos están en Ricardo, en la empresa actual de Ricardo Bermejo, porque yo me empeñé en que estuviese toda la gente que estábamos en aquel tiempo en Kukusumusu en el propio pacto que yo hice con Ricardo. Luego él ya se ha ocupado por el camino de echar a los que no le han convenido, incluido, pero en definitiva, en Kukusumusu actual no está ninguno de los socios fundadores, ninguno de los socios que se unieron más tarde al carro. Unos les han echado y a otros se han ido porque, claro, era insostenible la situación, y tampoco está ninguno de los creativos originales freelance, que los auténticos artífices y genios de toda la iconografía nuestra, ¿no? Quizás también, y con esto ya acabamos tema Kukusumusu, también te he de decir que esa incredulidad en las redes sociales de Mikel, claro, al principio era Mikel Urmeneta abandona, era como un poco incredulidad. Hubo gente incluso que dijo, esto es un fake, no puede ser, ¿cómo se va a ir? Porque es que, claro, estás tanto tiempo ligado a una vaca que de repente, de la noche, porque fue de la noche a la mañana, ¡pum!, salta la noticia, lo publicas tú en Twitter, que primero con buenas palabras dijiste, me han invitado a abandonar tal, pero luego, claro, luego ya se fue calentando un poco la cosa más y ya explicaste todo lo que, como estás explicando ahora, todo lo que ha sucedido. Yo no quiero pensar también, bueno, no sé lo que pensará el señor Bermejo, no lo conozco. Tampoco es que tenga... No te pierdes nada. Si el señor Bermejo quiere venir, oye, le atenderemos gustosamente. Catering no tenemos, somos muy humildes. Algún subus igual, de piña y poco más. Pero, claro, él igual también pensaría, porque claro, igual dice, ¿cuánto tiempo pasas aquí en Pamplona? Claro, tiempo pasando allá también en New York, It's a Wonderful Town. Dice, tanto tiempo allí, no se preocupa de lo de aquí. ¿Qué no... va? No. Es al revés. O sea, claro. El tío lo que quería es que yo me fuese a Nueva York. Porque lo que quería es coger la empresa y hacer lo que me diese la gana. Y en mí veía una persona que, como tenía los valores y el origen de la marca, iba conmigo. Y no solo eso, sino mis personajes y mi iconografía y mi estilo eran parte de la marca. Que estos 4 dibujantes que están ya conmigo en Marco y Asisco y Chemasan. Creo que ha sido el único presentador que los ha dicho todos del tirón. Su patilla, presentadores. No, pero lo curioso es lo que el tío, o sea, se mete ahí en un lío en el que ha perdido. O sea, la idea era que se vaya Mikel. Yo me imagino que como el talón aquí a los dibujantes y ya está. Lo que pasa es que no se da cuenta que los dibujantes están recreando un estilo mío con una autorización mía escrita de cada vez que yo fichaba a un dibujante, yo le permitía hacer mis dibujos, mis personajes, y le daba además que me lo tenía que presentar y yo tenía que dar el ok del dibujo. Por lo cual, si yo viviendo en Nueva York los personajes estaban puteados con Ricardo, es que iban a recurrir igualmente a mí. O sea, a mí mi no irme realmente y el tener que estar, todo lo contrario que hice él, que no estaba en el día a día y la desidia era al revés. Curraba con un cabrón, pero sobre todo, además arreglando salchuchos que organizaba por el maltrato que se daba a los dibujos y a los dibujantes. Por lo cual, claro, era decir todos los días, oye, que esto no pongáis, que habéis modificado esto, que el dibujo que ha hecho Chemas es que es como una criatura para él y que le habéis cambiado este color o le habéis metido este texto, que habéis extractado esto, que no sé, todo el rato eran correcciones, que era que decir, oye, Ricardo, ¿por qué no amplías o sea, ¿por qué te centras en estas cosas que las sabemos llevar de puta madre y no te metes en gestión bueno, con decirte que al día siguiente de firmar, o sea, yo era director artístico y el director general, él se autonombró director creativo. Y no me parece o sea, una duplicidad de funciones, pues simplemente pues con esa idea. Es decir, a ver, si Urmeneta se pira a Nueva York y yo aquí hago de Kukusumusu mi marca. O sea, es decir, yo soy el padre biológico, por una razón X económica. Bueno, más se convierte en el padre adoptivo, pero es incapaz de preguntarle a la marca y al padre de la criatura
quién eres, qué te gusta, a dónde te va, y no, directamente la coge, la afilia al PP, la lleva a misa, y reza el rosario con ella. Y dices, no, que esto no es Kukusumusu. O sea, que tú seas un fachingas, pues no tiene nada que ver con que esta marca lo sea. Claro. Y punto. Y él se ha creído esa historia, pero te voy a dar otra exclusiva. Adiós, exclusiva, pincha cámara, pincha cámara. Ricardo. ¡Hostia, qué susto! ¡Qué infarto! ¡Ay, que nos da el infarto! No. Pero otra cosa es verdad, o sea, estas entrevistas y todo, una cosa importante que él tampoco tiene, hay que tomarse con humor. O sea, una de las principales premisas... Eso aquí de esta productora de las principales premisas de nuestra marca y el origen de la marca es que nos tenemos que reír de todas las situaciones, de la vida, de la muerte. Incluso nosotros teníamos una segunda tarjeta y luego que era Kakasumusu de Shit Factory y la dábamos como tan normal. Y hubo incluso gente que le daba un poco de susto, ¿no? Sí. Pero dentro de eso, pues bueno, pues también cuando yo hablo de este momento desagradable, me gusta ponerle el toque de humor, porque si no caería en el lloro, en la tontería y tal. Pues sí. Entonces vamos a reírnos de mí, de mi pelo, de Ricardo, de los trabajadores y ya está. Hay que tomarse un poco con alegría y con buen humor y intentar no minimizar los daños. Minimizar la mierda. La mierda. ¡A la mierda! Algo así. Bueno, pasamos ya época Kukusumusu ya pasó lo que pasó. Kukusumusu, ahora que se reinventen, que hagan su iconografía y sus mundos, y el ADN de Kukusumusu está ahora en Katuki Sagoyaki, los dibujantes estamos ahí, pero por primera vez hoy bien, ¿eh? Pues yo tengo una exclusiva también para ti, exclusiva. Ya sabéis qué quiere decir, ¿no? Sí. Tripa de gato. Tripa de gato. Manjar de ratón. ¿Tripa de gato es? Sí, Katuki es tripa de gato. Ah, yo tengo aquí comida de gato, manjar de gato. Tripa. Uy, va. Que se te cae mi tarjeta. Que se cae todo. Pero bueno, eso es malfario. Uy, sí, vamos. O sea, vamos. No se me caen otras cosas porque las llevo agarradas. Te voy a dar una primicia, que esto nadie te lo ha dicho. A ver. ¿Cómo se dice al revés? Katuki Sagoyaki. Y Katuki Triagotiki. Dice que... ¡A ver! Espera. A ver. Y cayugas... Espera, me lo he aprendido, pero no ha ido. Y cayugas y kutak. Y cayugas y kutak. Y cayugas y kutak. Y kutak. Bueno, esa es nuestra marca. Vamos a joder nuestra marca. Efectivamente. Y cayugas y kutak. Y cayugas y kutak. Eso es. Esas... Todos voten a... Me viene un SMS con la palabra y cayugas y kutak al 22555. Algo así habrá que hacer. Bueno, hemos de decir que ya habéis empezado a rodar. 25 de febrero, exclusiva también, se abre la tienda online. Exacto. Vamos a decirlo. Y también hemos de decir, habéis sacado ya una camiseta preciosa, plano cenital de la comparsa de gigantes, que la presentasteis en la rueda de prensa. Y bueno, no solo eso, porque también os han encargado un primer trabajo, una agencia de viajes de Vitoria-Gasteiz, que ha dado como resultado un caracol. Sí. Y ahora viene la pregunta, que viene muy bien. ¿Refleja el espíritu de Katuki Sagoyaki el de trabajar lento pero seguro? No. Hostia, me lo podía haber no. También es al revés, es trabajar rápido e inseguro. O sea, a mí, en realidad, yo creo que el sino de un creativo, de un artista, es vivir en el puto acantilado siempre. Es el tirarte hacia los sitios donde no se tira otra gente. Yo por eso siempre los artistas se riñen con los departamentos de marketing, porque realmente cada el de marketing analiza cosas que ya están inventadas y el artista es el que inventa cosas nuevas. Y entonces ahí hay que ir muy rápido porque hay que ser original y siempre sin red. Y eso mola, a mí me gusta estar así. ¿Te gusta el frenetismo? Sí, me gusta. Y por ejemplo, dentro de la pena que te puede dar el rollo de que te echen de tu propia marca en la que es el director creativo y el creador de toda la iconografía del universo de lo que tú vas aportando a esa marca, en realidad, en la creación de esta nueva, con los nuevos dibujantes, partiendo no de cero, porque tenemos ya un nombre, sabemos, la gente sabe cómo dibujamos, sabemos qué universo y ADN tenemos, pero eso me da morbillo y buen rollo. Te he hecho esta pregunta simplemente porque la creación de Katuki Sagoyaki ha sido meteórica. Meteórica, vamos, ¿en cuánto tiempo de...? Pues yo sabía que no hice público, pero a mí me echan el 5, creo que es de noviembre.
Pues Katuki sale poco, pues 2 meses después. Claro, y ahí parece una chorrada, pero es que es todo, es desde decidir el nombre, hacer el logotipo, el ver qué equipo estamos, quién se ocupa de cada cosa. Todo esto la verdad es que fue muy rápido lo que dices tú, o sea que lo del caracol ni hostias. El caracol ni hostias, no. Ahora no hay un caracol de dibujos animados que va como una leche. Sí, pues, Por eso sí que es muy cucuso, ¿no? Eso es un caracol que dice, vato, hostia, ¿qué pasa aquí? Un poco las contradicciones son parte de nuestra iconografía. Efectivamente. Bueno, ahora te voy a enseñar unas imágenes, venga, que tenemos nosotros, de la rueda de prensa, en la cual tu hermano dice lo siguiente. Markok eta biok iragarri behar du goizontan oraindik eszizio bat emanen dela Katuki Saguiakin eta guk eratu behar dugula Motoko Gako, beste azpimarka bat. Horan ikusiko dugu ondoko egunetan ze pasatzen den bia judizialetan eta hola. Baina haupa Motoko Gako. Eta oso konten gaude ala ere. Motoko Gako. Bueno, explícanos, porque nadie, absolutamente nadie, somos los únicos, Cestaro es el único que te va a preguntar qué es Motoko Gako. ¿Qué es esto? De puta madre. Esto refleja mucho, además fue improvisado totalmente, y es porque en los últimos días quedaron como 6 o 7 nombres, y entonces a Sisco y a Marco les gustaba más el de Motoko Gako, que es llave de la moto en euskera. Y a mí también me gustaba mucho, estábamos entre Katuki Sagoyaki y Motoko Gako. Y entonces al decirle a mi hermano que hiciera un pequeño resumen, muy al estilo de la filosofía nuestra, de reírnos de nosotros mismos y de reírnos de la propia situación, mi hermano dice que ya desde ese mismo momento estamos quedados con la marca, que a ellos les gusta Motoko Gako y que se escinden y que ahora entraremos en procesos legales y movidas de estas, haciendo una similitud pues con el propio proceso que tenía yo con Kukusmusu, la risa, el humor y a descojonarte de la vida. Me parece perfecto, pero... Pero claro, yo me quedé de repente cabrón. Claro, es que como nosotros, y claro, luego ningún medio se hizo eco... No, pues muy bien, es muy bonito que lo hayáis recogido. Sí, porque nosotros somos los únicos que tenemos publicado íntegro. Tu rueda de prensa está de principio a fin, la tenemos íntegra. Es que el casco y muy bien. No, bueno, nosotros fuimos allí y tal y hemos dicho, tenemos que ponerla entera. Vamos a ser los únicos frikis que la vamos a poner entera, la vamos a poner. Pues ya total, qué más, ¿verdad? Por cierto, otra curiosidad de la rueda de prensa. A ver. Ya, con esto vamos a saltar a otro tema. ¿Quién es Gorriti? Hombre, coño. Gorriti, que para aquellos que no lo han visto la rueda de prensa completa, he de decir que claro, de repente este señor salta y dice: Gorriti, echa el grito de guerra. A ver, Gorriti, echa el grito de guerra de la marca. Y se escucha perfectamente cómo echa el grito de guerra. Entonces, simplemente por curiosidad, para que la audiencia que haya visto, porque ha tenido muchas visitas, gracias por ver la rueda de prensa, seguimos informando. Para toda esa gente que no sabe quién es Gorriti, que de repente echa un grito ahí. Pues Gorriti es una joya de las que surgen muy de vez en cuando. Es un artista, es un escultor, es un inventor, es un dinamitador cultural, es un conspirador. En su caserío ha montado el primer hotel de cabras del mundo. En cuya recepción hay 2 pavos reales que te reciben. No, te dicen, la cosa. Es un genio. Y casualidad, pues estábamos estos días, habíamos hablado 2 o 3 días antes y le dije que íbamos a hacer la rueda de prensa y a mí me hizo una ilusión de la leche de repente ver que había ido, que había cogido ahí sus bártulos, se había puesto guapísimo como siempre y entonces salió también espontáneo. Sí, y hicimos de alguna manera como padrino de Katuki Sagoyaki, por inercia, pero que cualquier persona se puede meter en internet y ver las obras, la vida de Gorriti, porque es de las personas que eso, ya te digo, que sale una cada 10 años, ¿no? Y más en Euskal Herria. Bueno, pues hemos hablado de Katuki Sagoyaki, vamos a hablar también de otra faceta tuya, que es el de Sanferminero de Pro.
Porque vamos, llevas San Fermín metido ahí en vena, como muchos pamplonicas. Yo también lo llevo ahí, que por suero me lo metieron cuando era pequeño. Te caíste en la marmita de Me San caí Fermín. en la marmita así de calimocho, me caí ahí en las peñas de eso que te llevan y te... Claro, así estoy yo. Fíjate, yo. Él también cayó en la marmita, pero no sabemos si del calimocho de qué. Perdón. Los tres hemos caído en una marmita. Te voy a hacer un test de estos picadito, como diría... Y yo te voy a hacer unas palabras sanfermines y lo que se te viene a la mente. Venga. ¿Vale? Chupinar. La transformación radical del ser humano. Fuente de Navarrería. La maravilla de ver cómo la fiesta va ampliando su mundo hacia el extranjero y internacionalizándose. Yo estoy muy de acuerdo con que la gente que hace más grande la fiesta, que en el fondo son Hay la mucha gente de fuera. crítica con eso de la fuente de Navarrería. Ya hice una vez una estadística de los heridos y de los lesionados, incluso de los muertos que había habido en el encierro los últimos 30 años y de la fuente de Navarrería. Claro, si lo coges es ridículo, ¿no? En la fuente de Navarrería hay 4 que se rompen los dientes, un parapléjico que se quedó hace tiempo. Vamos a seguir con este explicadito, pero simplemente... Eso, perdón. No, que no sé, lo llevamos aquí con las presiones, pero simplemente que, claro, hay mucha crítica porque muchos pamplonicas son muy reacios a esa tradición de tirarse de la fuente. Pero hay que saber, que todo el mundo yo creo que lo sabe, que el encierro en su época estuvo prohibido. Ya está. Lo que pasa es que no puedes luchar contra la decisión del pueblo. Pues yo me acuerdo cuando la fuente de Navarrería estaba en obras, se tiraban de un contenedor, claro, se subían a las obras. la retiró el ayuntamiento, la quitó a trozos, la retiró y se tiraron de un balcón. Desde un balcón. Entonces, bueno, no puedes frenar lo que el pueblo pide, aunque sea el pueblo de fuera. Ya no existe ese tan de fuera. Yo lo único que hago en los balcones es que digo, sal al balcón y tira un jamón. Algún año igual tengo suerte y me tiran un jamón. De plástico. De plástico. Oye, de momento no me han tirado nada. De atrecho. Continuamos, comparsas gigantes. Bueno, pues la vida el San Fermín íntimo, interno y de alguna manera los personajes que más quiero yo de toda la fiesta. Yo creo que todos los pamploneses, navarros y foranos quieren un montón a la es una maravilla. Desnudos me parece de puta madre porque cada uno haga lo que le dé la gana y hay que separar muy bien lo que son los desnudos, porque de hecho yo me acuerdo que hicimos también una carrera de calzoncillos en la que yo gané un año. Pero lo que pasa es que sí que es muy complicado el separarla, complicado para algunas personas. Para mí está muy clara cuál es la línea roja entre el desnudo y ya la cosa, digamos, pervertida, chunga, de acoso, de cosas horribles, ¿no? Lo que pasa es que sí que te das cuenta que sí que es verdad que mucho más y por encima del desnudo es en el día a día, en la calle, en los bares, como la mentalidad machista, no solo del pamplonés, sino en general del entorno que viene no solo de la fiesta, sino de que vivimos en el Estado, en Europa o incluso a nivel mundial, sigue existiendo cuando está la gente borracha un machismo asqueroso. Cómo trata el hombre borracho a la mujer desconocida, y más si es oriental o es exótica de alguna manera, es mucho más heavy que la simple locura esta del desnudo y de la... Pues sí, tienes razón. Pero bueno... Y yo me acuerdo que antiguamente también había un concurso de fotografía erótica. Pero si es que además, como si es fotografía porno, coño. Si es que lo que pasa es que ya no se puede hacer nada. O sea, ya tienes que ir en moto con casco. Efectivamente. Y yo recordar... No, pero está muy claro que hay que saber distinguir, o sea, que desde luego Katuki, como en su día Kukusu, como yo, como todos, somos muy conscientes de los peligros que hay a veces cuando dejas tirar del hilo y entonces de repente todo está permitido y ahí se mezclan unas historias que son muy peligrosas y muy cabronas y eso sí que hay que perseguir. Pero que yo me pueda poner en bolas en San Fermín y que me toquen las pelotas, pues es mi problema, ¿no? Otra cosa es que aprovechando ese momento del mogollón de la gente, del machismo, pues de repente le empiezan a meter mano a una tía que no quiere, ¿no? O sea, el no es no en todos los idiomas. Efectivamente. Y un último término que te va a gustar, vomitonas.
Vomitonas es ley de vida, o sea... ¿Quién nos ha echado una vomitona? ¿Quién nos ha pegado en un árbol, tío? Claro, ¿quién nos ha echado el calimocho después Sí, de los sí. toros de ese calor? que Exacto, tiene? exacto. Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, que me imagino que por rollo presupuestario nos acostumbramos a unos Sanfermines que era como magia de ver la calle hecha una mierda y se lo arreglaba, ¡pum! En 2 segundos olía a jabón. Sí, sí. Sin embargo, los últimos años ha vuelto otra vez. Por eso te ha ido de vomitona. que si no llueve las cagado. Efectivamente, ese olor que también debería investigar Iker Jiménez de estas investigaciones o Carmen Porte. Fíjate, en San Fermín, que fui yo el que registré sanfermín.com en el año 96, porque vivía en Nueva York y bueno, ¿qué es esto que se mueve por aquí y por allá? Y registré y fui el primero que, con ayuda de amigos, por supuesto, pero que montamos la primera guía de San Fermín, las primeras fotos del recorrido del encierro online, o sea, un montón de cosas de nuevas tecnologías que fueron un invento mío, principalmente mío, que ahora también están cedidas a Kukusumusu, aunque se está cedido, pero yo sigo teniendo el 33% de todo eso, o sea que soy partícipe de alguna manera, pero que da como risa y como rabia que un personaje nuevo se haga con todo aquello que tú has inventado, que has creado, que has registrado con tanto cariño, ¿no? Y que de tantas patadas. Bueno, dejamos a Fermín de Salón y vamos con otro tema también que es escabroso para ti. A ver. Porque tengo aquí apuntado, lo tuyo con los idiomas es una historia de desamor completa. Es el horror. ¿Particularmente el euskera? No, porque fíjate, el inglés está ya más heavy. He estado 10 años viviendo en Nueva York, 1 año estuve en Australia, o sea, me he movido mucho, en Nueva Zelanda también estuve unos meses. No hay manera, o sea, y con el euskera yo en el 76, que fueron las primeras clases legales que se dieron de euskera en la academia aquí en Navarra, di mis 5 cursos reglamentarios de euskera y no sé dónde cojones están. Y es algo que... En el baúl de los recuerdos de he preguntado a neurólogos y bueno, hay distintas teorías, una que soy un vago de la hostia, otra que soy corto mental, Yo corto de pelo, corto mental también. otro que las sinapsis que se refieren a ese tipo de cosas no están bien unidas. Hostia, joder, pregúntale a José también, que eso sabe también mucho. Y sobre todo, ya lo pregunté, y sobre todo, sí, mira, él mismo decía que sobre todo es el haber sido obligado de alguna manera a aprender cosas en el instituto, que yo lo odiaba, el colegio siempre lo he odiado, me ha creado una especie de bloqueo ante todo lo que sea aprendizaje medio obligado. Entonces, como el euskera, aunque yo lo quiera aprender, no deja de ser algo que quiero hacerlo no por intuición, sino porque me lo propongo, que conforme me entra la palabra, me sale por el otro lado. No sé, no te puedo decir exactamente qué es, pero es un horror. Yo al inglés yo no te puedo ayudar sinceramente porque yo soy de Hello, my name is Window y poco más. Pues mira, ya más que yo. Yo más que tú, yo no sé más, Hello, my name is Window y poco más. Pero Yo soy de OK. Yo soy OK, ¿no? Sí, no vamos a hacer publicidad tampoco al periódico de Eduardo Inda, ¿eh? Ah, vale. Qué miedo. Sí, que se llama Don Pantuflo dicen que le llaman, ¿no? Don Pantuflo. Lo vi un día que le llamaba Pablo Iglesias a... Sí, y bueno, no sé ya. qué te llaman Don Pantuflo y no sé de dónde viene eso. Yo como ahora veo la sexta noche, yo que soy más completo, Sí. ahora está de los creadores del dúo Sacapuntas, ahora está el dúo Manda Inda. Ah, sí, siempre. Van a hacer un tour también por España y tal y cual. Sí, el cámara quiere hacer algún comentario. Don Pantuflo Zapatilla, el padre de Zipi y Zape. Muy bien, muchas gracias por este detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí tenemos... Aficionado a la colombofilia. Muy bien. Muy interesante. Lo que te decía, no te Bueno, vamos son a... divertidos, ¿eh? De todas formas, yo también veo la sexta noche y si no hubiese también gente como esta... Sí, no le daría vidilla al debate, no le daría vidilla. Yo veo 3 de televisión para reírme. Hostia, Claro, hombre, pero es que no me perdona, ahora que estamos aquí en confidencias, yo me trago el informativo. Esto que salga, esto que salga. Esto que no, va a salir. Me trago, señores, me trago el informativo de Alfredo Urdaci. Sí, soy masoca completo. Pero que Estamos viene una bien. pieza y lo espero, ¿eh? Me trago el informativo. Yo voy a crear una página en Facebook que se llame Yo me trago el informativo de Alfredo Urdaci. A mí, fíjate, me gusta ver las cosas que son contrarias a mi pensamiento, precisamente para intentar saber cómo puedes ser flexible ante determinadas cosas. Ten cerca a tus Porque si no, amigos, claro, estás... pero no más a tus enemigos. Sí, pero aparte de eso es porque decir, ¿cómo es posible esto que me acaban de decir?
intento como salirme de mí mismo, entrar en la cabeza, hostia, y hay cosas que es imposible. Pues sí, después Pero bueno, de este momento, no sé si se publicará o no se publicará, pero si hay aquí un corte manipulador, claro. ¡Es un censor! ¡Censor! ¡La Inquisición! Has tirado otra vez mi tarjeta. Oye, de verdad, la madre que me echó con no, la dejo bien. ¡No! ¡Quita! Saca el logo. Que se vea. No, que aprovechando que yo, inglés, nada, la ley de la China, pero euskera un poquito sí, porque he ido de Castola, algo sé, te voy a regalar esto que tengo aquí, que como para que quede fino, lo he movido de sitio sin consentimiento del dueño, es un diccionario básico para llevarlo en el bolsillo de euskera, míralo, que lo tenía por ahí perdido. Qué bueno, ¿no? ¿Cuánto es? Esto, pues yo qué sé, es que si igual, ya te digo que lo he cogido sin conocimiento del mucho asco, estoy diciendo una camiseta hace mucho asco, que era una traducción, ¿no? Pues me así lo puedes llevar en el bolsillo y oye, por lo menos en el momento, acordarte, no te acordarás, pero mirarlo, por lo menos desde Festaro te ayudamos con... Pues lo voy a llevar aquí en el corazón. En el corazón. Oh, qué bonito. Pues sí, no. Qué bonito. Fíjate que tengo un diccionario un poco mayor, pero este lo llevaré en el abrigo de mi padre, que en su día me regaló un diccionario pequeño de euskera que decía algo así como eso. Todos los días un poco, ya está. Te íbamos a traer el diccionario Lunilla, pero tampoco era hablando. Pero si mi hermano Asisco, que es un erudito de euskera, se descojonó porque en su día llegué a comprarme un método de cassettes de estas que oías por la noche. O sea, típico, en plan de que te pones así a la noche y tranquilo, va todo bien. Pero me así con el euskera. Pero con 24 años o 25 y convenció con mis cascos durmiendo como Tutankamón y allí no salía ni leches, o sea, nada. De hecho creo que lo dejé a deber. Oye, pues si no te lo has vuelto a reclamar, ahora me llamarán mañana ya verás, tú debes esto. No, pues oye, ese regalito que te llevas, que por lo menos para echar mano y miras en el momento Pero sí que es verdad que es la única cosa que realmente que tengo de alguna manera como, bueno, conmigo mismo, es la única promesa. No, es como lo único que realmente yo siento que tengo un compromiso conmigo mismo y con lo que he dicho, pues el aprender la lengua de mis antepasados y la lengua de mi pueblo, de mi sitio. Fíjate, mi hermano que dibuja 1000 veces mejor que yo, bueno, los 4 dibujantes que están conmigo dibujan 1000 veces mejor que yo, pero han tenido que bajar su estilo a un estilo como súper básico, que es el mío, unos personajes muy básicos que son los míos, en ese viaje que hemos tenido juntos, y a veces es difícil el con 4 líneas el hacer un gag o el decir un... Bueno, si no siempre nos quedará el 6 y el 4 en la cara de tu retrato. A mí, bueno, es una genialidad. O sea, pero es verdad. Y de hecho hicimos una camiseta del 6 y el 4. Sí, lo que pasa es que hay que sacar a ver con algún otro número a ver si se puede hacer algo que no sea el 69, que ya ese está pillado también. El 66 y el 4 es un tío con 2 ojos. También, de verdad, claro, 4 ojos. Bueno, lo dicho, antes de terminar esta entrebestia, como lo hemos llamado, te voy a hablar quiero comentarte que hay un programa, ¿sí?, cuyo título, pues bueno, vamos a decir que es una mezcla como el de vuestra marca. En este caso, la vuestra es vasconés, mitad vasco, mitad japonés. Y hay un programa que es mitad vasco, el título, mitad vasco, mitad inglés, o sea, es vasco-glés. A ver. No sé si te sonará. Se llama Auzonews. No. Auzonews. ¿De cuánto tiempo lleva esto? 5 años. Coño, pero ¿y en qué forma? 5 años. ¿Radio? Espérate que ahora te vas a quedar, agárrate el asiento. Lo presenta un servidor que tienes aquí enfrente. ¿Qué dices? Y lo que es peor, como ves, o lo que es peor no. Lo que es mucho peor. Lo que es mucho peor, porque, claro, vamos a ser sinceros. El cámara se está partiendo el culo, ya sabe por qué. No he sido. No, perdón. A ver, que por cierto, se fragua aquí. Vale. Parte de ese programa se fragua aquí. Este local.
en este local. Y ya llevamos 5 años. Me extraña mucho que no sepas nada de ese programa. Igual sí. Trata de arrancarlo, Igual, por Dios. Venga, por Dios. Sí, voy a arrancarlo. ¿He estado yo ahí o no? No. O sea, Bueno, sí. En cierta manera. Realmente tú eres Ricardo Bermejo. Soy, efectivamente. Espera. Soy Ricardo Bermejo. Miquel, en cierta manera has estado. En cierta manera has estado en ese programa. Sí. Tú no Es lo que sabías. seguro que Hostia, sí. este momento es único, ¿eh? Ninguna tele se ha visto. A ver, primerísimo primer plano. Ahí. Efectivamente. Ahí. Un momento. Vamos a parar. Que paren las rotativas ahora. A ver. Suelta el bombazo. Ala. Efectivamente. Venga. Te voy a enseñar unas imágenes. Os hice el logo. No. Mira, enséñame. ¿Vestido desnudo? No sé, yo creo que de todo aquí. A ver, ¿qué te parece? Nos han preparado un remix de Ausonius. Tú tranquilo. que ya Yo, tenemos un por si poquito. acaso, tengo una puerta ahí. Otra ahí. Otra ahí y otra ahí, para por si acaso tengo que huir despavorido. No creo que me moleste. O sea, pero bueno. Le voy a dar y adelante. Give me all you got and don't hold it back. Con el colega Kepa, tío. Y tú llevas la camiseta de balleneros bastos. Todo esto habéis filmado vosotros con... ¿Qué necesidad de esto? La croqueta, un clásico. Tinto de verano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Torito mucho! ¡Ay, Torito guapo! Pues... Bueno, Esto es Ausonius. pues mira, pues es que lo hiciste muy bien y además está de puta madre, o sea, no deja de ser mi toro, Tu toro. mi toro. Por eso decíamos que directamente estabas. Directamente estabas. Pero fíjate que no había visto, he visto imágenes de estas, pero el 80% no las había visto. O sea, que estoy viendo que estaba ya, era la historia de una muerte anunciada, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, porque no me habían enseñado cosas de estas. Bueno, hay un montón, yo tengo que decir, ahora voy a hablar yo. Pero yo veo que habéis tenido buena relación con Kukushumusu mientras eras Kukushumusu. hemos tenido, en ningún momento nos han puesto ningún tipo de impedimento, por una sencilla razón, porque esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos, es decir, nos reímos Hombre, nosotros ya y el primero yo. Pero aparte cosas solo faltaba. Te quiero decir que lo único que tiene que tener ahora en la cabeza la gente que puso, a nosotros estamos encantados de que, y yo el primero, que Kukushumusu Por eso tenga quiero éxito. saber tu opinión sobre Mi lo que opinión acabamos es de- que simplemente Kukushumusu se tiene que reinventar, crear ellos sus personajes, sus estilos, sus movidas y su iconografía. Y en este caso Mr. Testis, que es un invento mío, pero de antes de existir Kukushumusu, existe desde mi época del instituto, en el que yo lo creé ya con sus 2 pelotillas y yendo a 2 patas, azul y corriendo incluso detrás de los humanos, detrás del toro. Es que coño, o sea, es mi personaje, ¿cómo no lo voy a querer? Otra cosa es que ahora, a partir de ahora, las utilizaciones que intenten hacer de esos personajes, pues estaremos, me imagino, 1 año o 2 años, pues de juzgado en juzgado. Y tiro porque me toca. Y ya está, entonces es como, bueno, pero de momento, hasta que no se resuelvan las cosas, igual coexisten 2 Mr. Testis, que sea el Mr. Testis de Kukusu antiguo y el Mr. Testis novedoso de Kukushumusu, ya que, bueno, que en realidad en
Musumusu es una marca ya sin contenido, ¿no? Hasta que no se reinventen, lo único que pueden utilizar es todos los dibujos cedidos durante estos años por los autores que están ahora en Katuki Sagoyaki y sin deformaciones, alteraciones que puedan violar el derecho moral de los autores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me parece gracioso, me parece de hijo de puta. Pues no has visto nada. Pues no has visto nada. Pero de hijo de puta súper legal porque se trata de esto, de reírnos, que hemos hablado antes, y de repente el enseñarme cosas que has hecho con nosotros, que encantó además que hubieses promocionado de alguna manera la marca de esta manera y de forma original y divertida. Y que pues cuando tengamos nosotros nuestra mascota, haremos la croqueta. La croqueta. Y ya está. No, la verdad es que he de decir, Autodius empezó invitados a Mr. Testis, era un invitado al uso, un invitado. Que la cosa acabó, y te diré cómo acabó, con una patada en los huevos a Mr. Testis y Mr. Testis en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Dónde me lo mates? Esto no lo hagáis en casa, ¿eh? Es que es una cosa que siempre quería hacer. Lo siento, ¿eh? Oye. Ese fue el primer programa de Autodius. Hemos hecho un montón de cosas con él, desde la croqueta ya ves, lo cojo a un palo, tal, lo cual. Y bueno, pues ya son 5 años de relación yo con Mr. Testis. También, con lo cual algo nos une. ¿Qué le ves qué le mejorarías? Los huevos los tiene muy pequeños. Sí, vale, pues ya está. Pues vamos a empezar por eso, ¿no? Oye, perdona, si necesitas... Vamos a hacer un Mr. Testis a tu gusto. Una mezcla entre Hostia, no me digas eso, que fíjate, yo he sido fan de... Los huevos sí que son un poco demasiado aperados, ¿no? Tiene que tener como tienen mi dibujo, dos pelotas. Dos pelotas como dos de Eso es modo. Los huevacos bien puestos. Y yo creo que también el cuerpo le hace un poco operar. Debería ser más un boliche, ¿no? Yo creo. No me hables de boliches. Pues nada, Miguel Urbereta, muchísimas gracias. Que ha sido un placerazo. Ha sido un descubrimiento esto que te hemos enseñado, ya lo sé. Ahora mantendremos más contacto. No, lo que no sabía que lo habíais hecho vosotros. Porque claro, había visto cosas en la página nuestra. Nosotros. Y mira quién estaba ahí detrás de todo este... Estaba yo haciendo la croqueta. El Comando Sugus. Hostia, me encanta, vamos a hacer el Comando Sugus. Que cuando vamos a cortar y ya seguimos hablando, cojones, que les importa lo que tenemos ahora es ideas, lo fundamental es ideas. Muchas gracias a todos y a la... No, estás en esta. Corta cámara. Y que están las cámaras ya han cortado, solamente decirte esto. ¡Jódete, cabrón! ¡Esquirol! ¡Chaquetero! ¡Bermejo!